Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, un hombre llamado Abraham y su esposa, Sara, eran muy especiales para Dios. Dios le había hecho una promesa a Abraham, sería el padre de una gran nación, con muchos hijos, nietos y bisnietos, tan numerosos como las estrellas del cielo y los granos de arena de la playa. ¡Qué promesa tan increíble! ¿Verdad? Hola amiguitos, ¿estás listo para una increíble historia bíblica? Hoy nos embarcaremos en una aventura llena de lecciones y sorpresas, así que, coge las palomitas de maíz, acurrúcate y ven conmigo, pero primero, no olvides suscribirte al canal y activa la campana, para que no te pierdas ninguna historia. Y hay más, deja tu emoji favorito en los comentarios. Queremos ver muchos emojis coloridos, pero había un problema. Abraham y Sara no tenían hijos, y el tiempo pasó, y envejecieron. Muy viejos. Sara tenía casi 90 años y Abraham 100. ¿Te lo imaginas? Un abuelo y una abuela esperando un bebé, incluso en su vejez. Abraham confió en Dios con todo su corazón. Creía que si Dios prometía, lo cumpliría. Un día, Dios mismo se le apareció a Abraham y le dijo que al año siguiente, Sara tendría un hijo. Cuando Sara oyó esto desde dentro de la tienda, se rió, sí, se rió, porque pensó que era imposible. ¿Cómo podía una mujer tan anciana tener un bebé? Pero Dios oyó su risa y dijo, hay algo demasiado difícil para el Señor. Génesis las 6:14 de la tarde. Y entonces, pasó el tiempo, y tal como Dios lo había prometido, Sara quedó embarazada. ¡Qué alegría! Imaginen la escena, una anciana con el vientre embarazado, caminando por el campamento y todos a su alrededor sonriendo y diciendo, es un milagro, Dios ha cumplido lo que dijo. Por fin llegó el gran día, y nació un hermoso niño. Lo llamaron Isaac, que significa él ríe, porque Sara se rió al oír la promesa, y ahora reía de alegría. Ella misma dijo, Dios me ha dado un motivo de risa, y todo el que lo oiga se reirá conmigo. Génesis 21:6. Abraham estaba emocionado. Dio gracias a Dios, y organizó una gran fiesta para celebrar el nacimiento de su hijo. Imagínense, un padre de 100 años meciendo a un bebé en brazos. Isaac fue llamado el hijo de la promesa porque nació en el momento justo, tal como Dios lo había prometido. Fue una señal de que Dios cumple sus promesas, incluso cuando todo parece imposible. Y así comenzó la hermosa historia de Isaac, el niño milagroso, el hijo que trajo alegría a Abraham y Sara, y que mostraría al mundo que cuando Dios promete, lo hace realidad. Isaac ya era un niño fuerte y curioso. Le encantaba caminar junto a su padre, Abraham, quien siempre le enseñó a amar y obedecer a Dios. Vivían en tiendas y tenían muchos animales, sirvientes y pastores, porque Dios había bendecido a Abraham en todo. Pero el regalo más grande de todos fue Isaac, el hijo tan esperado, el hijo de la promesa. Un día, Dios llamó a Abraham y le dijo algo que parecía imposible de entender. Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria. Ofrécelo allí como sacrificio en uno de los montes que yo te mostraré. Génesis 22:2. Abraham quedó profundamente conmocionado, pero no discutió con Dios. Aunque no entendía, sabía que podía confiar plenamente en el Señor. Esa misma mañana, se levantó temprano, preparó la leña para el sacrificio, ensilló su burro y llamó a 2 sirvientes. Y a Isaac, padre, ¿a dónde vamos?, preguntó Isaac, emocionado por el viaje. Abraham respondió con calma, subamos al monte para adorar a Dios, y luego regresaremos. Después de caminar 3 días completos, vieron la montaña a lo lejos. Abraham les dijo a sus sirvientes, quédate aquí con el burro, el niño y yo iremos allá, adoraremos y regresaremos. Abraham puso la leña sobre los hombros de Isaac, tomó el fuego y el cuchillo, y los dos subieron juntos. A mitad de camino, Isaac miró a su alrededor y preguntó,
Papá, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Esta pregunta debió de conmover a Abraham, pero respondió con fe: Dios se proveerá del cordero. Hijo mío. Génesis 22, 8. Al llegar a la cima del monte Moria, Abraham construyó un altar con piedras, dispuso la leña, y luego llamó a Isaac. Con gran cuidado y lágrimas en los ojos, ató a su propio hijo y lo colocó sobre la leña. Imagina ese momento. Isaac confiaba tanto en su padre que no pudo resistirse. Podía correr, era fuerte, pero se quedó allí, en silencio, obedeciendo. También confió en Dios. Abraham extendió la mano, agarró el cuchillo, y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Abraham, Abraham, una voz poderosa vino del cielo. Era el ángel del Señor llamando. Abraham se detuvo inmediatamente. No le hagas nada al muchacho, ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Génesis las 10:12 de la noche. Abraham miró a su alrededor, y vio, enredado por los cuernos en un matorral, un carnero. Dios había provisto el animal para el sacrificio, tal como Abraham había dicho. Con alegría, Abraham liberó a Isaac, sacrificó el carnero en lugar de su hijo y llamó el lugar El Señor proveerá, porque en esa montaña, Dios demostró que Él se preocupa por todo y prueba los corazones. Isaac aprendió una gran lección ese día. Vio con sus propios ojos que su padre tenía una fe inmensa y que Dios nunca falla. Así, padre e hijo regresaron juntos, llenos de fe y gratitud. Pasó el tiempo, y aquel niño llamado Isaac, el hijo de la promesa, creció, se convirtió en un hombre sabio, trabajador y temeroso de Dios, igual que su padre, Abraham. Pero aún le faltaba algo muy importante en la vida: una esposa. En aquella época, los matrimonios eran concertados por familias, y como Abraham ya era muy anciano y sabía que su vida se acercaba a su fin, quiso asegurarse de que su hijo se casara con una mujer especial, una que amara y obedeciera al Dios verdadero. Pero Abraham no quería que Isaac se casara con una mujer de la localidad, porque la gente adoraba a dioses falsos. Así que llamó a su siervo de confianza, un hombre sabio, experimentado y fiel, y le hizo una petición muy seria: quiero que vayas a mi tierra, donde está mi familia, y consigas una esposa para mi hijo Isaac. Génesis 24, 4. El sirviente se preocupó y preguntó: ¿y si la chica no quiere venir conmigo? Pero Abraham respondió con fe: el Señor, el Dios del cielo, enviará su ángel delante de ti. Él preparará todo. Génesis 24, 7. Así que el sirviente se preparó, tomó 10 camellos cargados de regalos y emprendió un largo viaje hacia la ciudad de Nacor, donde vivían los parientes de Abraham. Después de muchos días de viajar bajo el sol del desierto, finalmente llegó a su destino, cerca de un pozo. Al final de la tarde, la hora en que las jóvenes salían a buscar agua, y fue allí, en ese momento, que el sirviente hizo una hermosa y llena de fe oración: Señor, Dios de mi señor Abraham, que todo vaya bien hoy, ten misericordia de mi señor, que así sea. La joven que me da de beber y también abreva a los camellos, que sea ella la esposa que escogiste para Isaac. Génesis 2 las 4:12-14. Antes de que terminara de orar, apareció una hermosa joven llamada Rebeca. Llevaba un cántaro al hombro y fue al pozo a sacar agua. El sirviente corrió a su encuentro y le preguntó: por favor, dame un poco de agua de tu cántaro. Y Rebeca respondió con gran bondad: claro, beba, mi señor. Y luego dijo: también sacaré agua para tus camellos, hasta que todos hayan bebido lo suficiente. ¡Guau! Justo como el sirviente le había pedido a Dios. ¿Sabías que un camello puede beber muchos litros de agua después de un largo viaje? Y Rebeca sacó agua del pozo varias veces para todos los camellos. Esto demostró que era generosa, trabajadora y amable, perfecta para ser la esposa de Isaac. El sirviente quedó asombrado,
Cuando terminó, le preguntó de qué familia era, y para su sorpresa, era la nieta de Nacor, el hermano de Abraham. Era de su misma familia. Dios lo había guiado todo a la perfección. En ese momento, el sirviente se arrodilló y dio gracias al Señor. Bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha cesado de mostrar su misericordia y su fidelidad. Génesis 2, las 4 y 27. Luego fue a casa de la familia de Rebeca, les contó toda la historia y pidió permiso para que ella fuera la esposa de Isaac. Dijeron: si esto vino del Señor, no podemos negarnos. Llévate a Rebeca contigo. Y Rebeca, ella también aceptó, con gran valentía y fe. Partió con el sirviente hacia una tierra que nunca había visto, para conocer al hombre con el que se casaría. Sabía que provenía de Dios. De regreso, mientras los camellos viajaban por el desierto, Isaac estaba en el campo, orando. A lo lejos, vio acercarse a los camellos, y Rebeca también lo vio. Al saber que era Isaac, se apeó y se cubrió con un velo, como era costumbre en aquel entonces. El sirviente le contó a Isaac todo lo que había sucedido, cada detalle de la oración respondida, el pozo, la bondad de Rebeca y la fidelidad de Dios. Isaac se conmovió, llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara, y allí se convirtió en su esposa. La Biblia dice que la amaba entrañablemente y que recibió consuelo tras la muerte de su madre. Fue el inicio de un matrimonio bendecido y con propósito, porque Dios había unido dos corazones preparados por él. Tras casarse con Rebeca, Isaac continuó viviendo en la tierra que Dios le había prometido a su padre, Abraham. Era un hombre tranquilo y obediente que confiaba profundamente en Dios. Al igual que su padre, Isaac aprendió a escuchar la voz del Señor y a seguir el camino de la fe. Pero ha llegado un momento difícil. La tierra sufrió una grave sequía. No llovía, las cosechas se marchitaban, los animales tenían sed y el alimento escaseaba. Era una época de hambruna, como en los días de Abraham. Isaac consideró irse a Egipto, donde había alimento, pero entonces Dios le habló: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que te mostraré, estaré contigo y te bendeciré, te daré esta tierra a ti y a tu descendencia después de ti, tal como le prometí a Abraham. Génesis 26, 2-3. ¡Guau! ¡Qué promesa tan maravillosa! Aunque la tierra estaba seca y el cielo despejado, Isaac obedeció a Dios y se quedó en la ciudad de Gerar, donde vivían los filisteos. Sembró semillas en tierra seca, aunque no había señales de lluvia. ¿Y sabéis qué pasó? Dios obró un milagro. Isaac cosechó 100 veces más de lo que había sembrado. Sus campos prosperaron, sus rebaños aumentaron y se hizo muy rico. La Biblia dice: el hombre se hizo rico, y sus riquezas aumentaron hasta hacerse muy rico. Génesis 2, las 6 y 13. Pero no todos estaban contentos con ello. Los filisteos, que vivían cerca, comenzaron a envidiar a Isaac. Vieron que Dios estaba con él y que todo lo que hacía tenía éxito. Así que comenzaron a tapar los pozos que Abraham, el padre de Isaac, había cavado. Esto era grave. Los pozos eran preciosos en el desierto, pues proporcionaban agua a personas y animales. Sin embargo, Isaac no luchó. Era un hombre de paz. Así que, junto con sus sirvientes, reabrió los pozos y cavó otros nuevos. Pero una vez más los enemigos vinieron a discutir. Esta agua es nuestra. Isaac se ablandó, se fue y cavó otro pozo. Esto ocurrió varias veces, pero Isaac nunca se defendió. Sabía que Dios era su protección y su provisión, hasta que un día cavaron un nuevo pozo, y nadie se peleó por él. Isaac entonces lo llamó Rehobot, que significa espacio amplio, y dijo: ahora el Señor nos ha hecho lugar y prosperaremos en la tierra. Génesis 2, las 6 y 22. Poco después, Dios se le apareció nuevamente a Isaac y reafirmó la misma promesa hecha a Abraham: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas,
porque yo estoy contigo. Te bendeciré a ti y a tu descendencia después de ti. Génesis 2:6-24. Isaac estaba tan feliz y agradecido que construyó un altar para adorar al Señor y plantó allí su tienda. Sabía que todo lo que poseía provenía de la bondad y la fidelidad de Dios. ¿Y saben qué? Incluso el rey Abimelec, quien anteriormente había expulsado a Isaac de su tierra, fue a visitarlo junto con sus consejeros. Dijeron: vimos claramente que el Señor estaba con vosotros. Génesis 2:6-28. Pidieron la paz, e Isaac hizo un tratado de amistad con ellos. Sí, hizo las paces con sus vecinos, porque Isaac era así, paciente, pacífico, obediente a Dios y, por lo tanto, bendecido en todos los sentidos. Pasó el tiempo, e Isaac, el hijo de la promesa, ya era muy anciano. Su cabello era blanco como una nube. Su voz se debilitaba y sus ojos ya no veían. Sabía que sus días se acababan, y quería hacer algo muy importante antes de partir: bendecir a su hijo mayor, como era costumbre en aquel entonces. Isaac tuvo 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú nació primero, fuerte, peludo y cazador. Jacob nació poco después, agarrado del talón de su hermano. Era más tranquilo, le gustaba pasar tiempo en tiendas de campaña y era muy apegado a su madre, Rebeca. Como hijo mayor, Esaú tenía derecho a la bendición de la herencia, una bendición muy especial. No se trataba solo de riquezas o tierras, era una bendición espiritual, transmitida de padre a hijo desde los tiempos de Abraham. Contenía la promesa de Dios de formar un pueblo y bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces Isaac llamó a Esaú y le dijo: hijo mío, ya estoy viejo y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y tus flechas, sal a cazar para mí y prepara la comida sabrosa que tanto me gusta. Después te bendeciré. Génesis 27:2-4. Pero Rebeca oyó todo, y recordó una profecía que Dios había dicho cuando los 2 hijos aún estaban en su vientre: el mayor servirá al menor. Génesis 2:5-23. Entonces Rebeca hizo un plan. Ella llamó a Jacob y le dijo: hijo, ve y tráeme 2 cabras. Prepararé la comida que le gusta a tu padre, y tú ocuparás el lugar de Esaú. Él ya está viejo y no ve, así recibirás la bendición. Jacob estaba asustado. Pero mamá, Esaú es peludo y yo tengo la piel suave, y si mi padre me toca, podría darse cuenta y maldecirme. Pero Rebeca insistió. Vistió a Jacob con la ropa de Esaú y le cubrió los brazos y el cuello con pieles de cabra para que pareciera peludo como su hermano. Jacob llevó la comida a su padre y dijo: mi padre. Isaac respondió: ¿quién eres, hijo mío? Jacob dijo: soy Esaú, tu hijo mayor. He hecho lo que me pediste, come y bendíceme. Isaac, desconfiado, llamó a Jacob y lo tocó. Sintió el vello postizo en sus brazos y olió la ropa de Esaú, y finalmente creyó que era el hijo mayor. Entonces Isaac comió la comida, y luego, con gran afecto, puso sus manos sobre Jacob y le dio la gran bendición: que Dios te dé del rocío del cielo, de la grosura de la tierra, para que te sirvan, y seas bendito. Génesis 2:7-28-29. Poco tiempo después, llegó Esaú, preparó la comida y entró diciendo: Padre, aquí estoy, levántate y bendíceme. Isaac tembló, y se dio cuenta de lo que había sucedido. Dijo: tu hermano vino con astucia y recibió la bendición en tu lugar. Esaú lloró, suplicó. Estaba muy triste, pero la bendición ya había sido dada a Jacob, y no podía serle quitada. A pesar del engaño, Dios no abandonó a Jacob. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano y tenía un plan para Jacob desde el vientre materno. Sabía todo lo que sucedería, y aun con errores y fracasos, la promesa continuaría. Jacob dejó la casa de su padre y vivió muchas aventuras. Más tarde, Dios le cambió el nombre a Jacob por el de Israel, y de él nacerían los 12 hijos, que formarían las 12 tribus del pueblo de Dios. Sí,
el mismo pueblo que llegaría a ser llamado el pueblo de Israel. En cuanto a Isaac, vivió muchos años más. La Biblia dice que murió a los 180 años, lleno de días, tras ver crecer a sus hijos y la promesa de Dios continuar. ¿Y sabéis quién se encargó del entierro de Isaac? Sus dos hijos, Esaú y Jacob, permanecieron unidos como hermanos. A pesar de sus diferencias y del dolor del pasado, honraron a su padre y se unieron para enterrarlo con amor y respeto.